Un poco explicarles primero que las normas APA es un estilo como de editorial, o sea, es como un formato, digamos, que que establece un conjunto de reglas para poder comprender, digamos, material que es científico, ¿ya? En el fondo es para poder facilitar una comprensión lectora de lo que se está diciendo en un artículo científico o en un trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha información que nosotros extraemos de otros autores y es súper importante la autoría que podamos realizar en relación a eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido se crean estas reglas en el 1929 en conjunto con un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores. Las reglas APA, en realidad, su sigla implica en inglés que es la Asociación Americana Psiquiátrica, ¿ya? Y la verdad es que estas reglas son bastante utilizadas, pero pueden haber o ustedes pueden encontrar otras normas ya de convención para trabajo científico. Generalmente las que usamos en la carrera son estas, las reglas APA. ¿Ya? ¿Qué nos permite la regla APA? Saber sobre cómo hacer márgenes y formatos del documento, las puntuaciones y abreviaciones, los tamaños de letras, construcción de tablas y figuras y la citación de referencia. ¿Ya? La citación de referencia es lo que nosotros vamos a trabajar en este momento, ¿ya? Que es lo que nos interesa para este trabajo. En eso nos vamos a centrar, digamos, para ver las reglas APA. La última edición se hizo en el 2019, que es la 7ª edición, ¿ya? Si alguno no la encuentra y encuentra la 6ª, está bien, ¿ya? Lo importante es que podamos citar con esas reglas y que es bien importante que ustedes los otros cursos, ¿ya? Vean si les están pidiendo con qué edición, porque son ediciones distintas, puede ser una 5ª edición que es del 2015, la 5ª edición es como del 2010, pero la 6ª, por ejemplo, empezó en el 2015 y la 7ª, que es la última, es del 2019, ¿ya? En el caso de nosotros, como trabajo, solo pusimos RASAPA. Así que si ustedes descubrieron cómo usarlas por medio del Word, en el Word les va a salir las reglas APA de la 5ª edición. Igual van a estar bien, ¿ya? Lo importante es que nosotros sepamos de dónde están sacando la información, ¿ya? Y es para ello. Ahora, ¿cómo se citan las referencias en este formato? Las referencias, en el fondo, son las fuentes que ustedes utilizaron para hacer su trabajo, su video, tanto de imágenes como también de texto. ¿Ya? Ahora, el texto base que nosotros les pedimos que utilizaran fue la biopsicología de Pinel. Alguien me preguntaba si era necesario utilizar otros textos. La verdad es que nosotros pudimos a lo menos 2 citaciones de reglas APA y no planteamos qué texto. ¿Ya? Así que podría ser del mismo texto, pero de capítulos distintos. Por ejemplo, cuando pensamos en esta situación, en realidad sí queríamos que usaran un complemento, ¿ya? El complemento puede ser el texto que subió la profesora Catherine sobre también neurociencia y que tiene figuras bastante interesantes, ¿ya? Pero ya en las imágenes también van a estar usando otros textos. La idea es que no usen solamente Pinel, sino que también lo amplíen a otras referencias bibliográficas. ¿Ya? Ahora, en este formato, las referencias bibliográficas se dan en la cita que la tienes que incorporar al mismo trabajo y después, al final, en la referencia. Lo que más ustedes van a integrar en el trabajo van a ser quizá, porque va a ser mucho hablado por ustedes, las imágenes quizás van a ser más referenciadas, ¿ya? Y si ustedes van a usar, por ejemplo, solo Pinel, cítenlo, pueden decir al principio del video que están trabajando como texto base este texto, por lo cual es el que va a ser como referencia bibliográfica. Pero sí es importante que citen las imágenes que ustedes van a utilizar, ¿ya? Ahora, ¿qué son las citas? ¿Ya? Generalmente, cuando hablamos de las citas, ya que son las que se incluyen en el texto, son textos que no son de su autoría, sino que son
de otra persona y que está insertado en el trabajo. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una definición del concepto de célula, la extraen de Pinel, ya, lo que tienen que hacer ahí es citar a Pinel. Y si es textual, tienen que incluso incorporarle hasta la página, ¿ya? Y eso se le llama textual cuando son citas que realmente es una definición que no puede ser cambiada ni modificada por parte de ustedes como estudiantes, o sea, o como parte del que está elaborando el trabajo, ¿ya? Las otras citas se llaman citas parafraseadas. Las citas parafraseadas son citas que no es igual a lo que dice el autor y se adapta lo que el autor dice al texto de ustedes. Sigue siendo del autor. Lo que ustedes hacen ahí es adaptar la cita. Ya no hay nada nuevo de ustedes, más bien ustedes usan esa información para relacionarla con su trabajo. ¿Ya? En el caso de este video, yo creo que no va a haber mucho de eso, porque es un video de síntesis de materia. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes están en otro tipo de trabajo, en otra asignatura de primero, y que tienen que hacer un análisis, por ejemplo, de autores, o tienen que hacer un ensayo, esto sí les va a servir para hacer las distinciones, ¿ya? Esta diferencia. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de citas textuales? Aquí ustedes ven uno que dice, analizando la crisis financiera del 2008, Lynch, 2002, afirma, y cuando es una cita textual, se pone entre comillas. La crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Página 127. Cuando es una cita textual, se utiliza la página. ¿Ya? La segunda que yo les estoy mostrando, o sea, la segunda, perdón, de las que están acá, es el parafraseo. ¿Ya? Y en el parafraseo, ya, que está acá, espérense un poco. No, ya. Vamos a más grande. Ustedes también pueden agrandar la diapo, ¿ya? Y el parafraseo, chicos, es cuando uno no cita textualmente el autor, pero son las ideas del autor. Por ejemplo, acá, según Taleb, 2019, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en la búsqueda de renta. Además, encontró que la elección de Donald Trump era obvia, ya que lo que dijera se presentaba al público como una persona verdadera, al contrario de los otros candidatos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto seguramente está en un texto más amplio del autor que está haciendo ese texto, pero esta información la extrae de este autor. Entonces, no es que él tenga la autoría, sino que esta idea fue de otro autor que después quizás la puede tomar para dar otras ideas, pero la autoría de ella es del autor. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros, quizás cuando ustedes estaban en enseñanza media, veían, no sé, pues sacaban del texto y hacían un resumen del texto. Y no le ponían referencia bibliográfica. Acá hay que colocarla, porque todo lo que tú sacas de un lado, aunque sea un resumen de, digamos, un texto, por ejemplo, no es la idea tuya, es la idea del texto. ¿Ya? ¿Se comprende hasta ahí? Chicos, necesito retroalimentación. Sí, profe, si se entiende. Ya. Ok. Vámonos entonces ahora a esto con respecto a las citas. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen alguna definición textual, es importante citarla. Si es un parafraseo, también, ¿ya? Pero ahí está la diferencia de cómo se cita, ¿ya? Cualquier otra pregunta más específica la podemos trabajar más particularmente. Pero esto es como lo general. Las referencias. Las referencias, cualquier trabajo académico donde ustedes hayan utilizado información de otros autores, ¿ya? Como lo van a hacer acá, o instituciones, por ejemplo, de repente una página de no sé, de alguna web que hable sobre neurociencia, siempre debe estar referenciada, ¿ya? Para que el autor de tu trabajo pueda localizar y pueda recuperar la fuente donde ustedes hayan sacado la información, ¿ya? Pero estas referencias se ponen al finalizar el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
En el trabajo de ustedes, pongámosles que quizás no van a trabajar, perdón, no van a, ¿cómo se llama esto? No van a citar algo, pero sí lo van a parafrasear. Entonces es importante que ustedes en cuando estén parafraseando, planteen por lo menos de dónde están extrayendo la información. Si es una clase, pueden poner la autora de esa clase y el año, ¿ya? Por ejemplo. Ahora, eso es cuando está en el documento, cuando están citando en el documento. Pero eso, cuando tienen que referenciarlo al final, tiene otra estructura, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando ustedes finalizan el trabajo, tienen que indicar más específicamente las referencias de las citas, ya sean textuales o los parafraseos que hayan utilizado o de dónde hayan extraído las ideas, ¿ya? Las referencias en el formato APA presentan un orden en el cual va variando ya según la modalidad, pero es una estructura que en general es la misma, y una estructura básica, ¿ya? Y va variando un poco en el sentido de cómo citar, perdón, cómo indicar esa información. ¿Qué se puede citar? Libros, páginas web, conferencias, documentos de alguna institución, etcétera. ¿Cuál es la forma básica? Bueno, esta imagen, si dan cuenta, yo ya aquí puse de dónde la había sacado, que la saqué obviamente de un link que habla de las normas APA. Siempre va primero la información del autor. Puede ser uno o más. Hay que colocar o incorporar a todos los autores. El año, ¿ya? Información de la fecha. Información del título, de la obra, capítulo, etc. Y de dónde es la fuente. El camarote de ediciones es la fuente, digamos, del texto. Por ejemplo, el Pinel es de, si no me equivoco, es de McGraw-Hill, ¿ya? Que es la edición, es la editorial, ¿ya? ¿Este esquema lo entienden, chicos? Acuérdense que me tienen que decir porque no estoy mirando el... Sí, profe. Ya, gracias. Bien, aquí tenemos ejemplo. ¿Cómo cito un libro? Por ejemplo, si quieren citar Pinel, si se dan cuenta, primero va los autores, se pone el autor. Aquí Herreras Cáceres, ya, aquí se pusieron en algunos casos, ya, y esto puede pasar, en las referencias bibliográficas está un solo apellido. En otras oportunidades se ponen apellidos compuestos. Por ejemplo, este es Herrera Cáceres, porque seguramente el apellido es compuesto, ya, pero generalmente es, como se dan cuenta aquí, el primer apellido, ya, es el apellido paterno en realidad, o el primer apellido que tú tienes después de tu nombre, y tu primer nombre. Eso es lo que se incorpora. Entonces, acá son apellidos compuestos, por eso está así, ¿ya? Y ese es la primera letra de tu primer nombre. El año, ¿ya? Digamos, el título del texto y cuál es la fuente de donde se extrajo, en este caso Universidad del Valle. Cuando son textos o libro electrónico, la secuencia es la misma, solo que se pone la red o el link, perdón, se incluye el link de donde se extrajo esta información, ¿ya? Cuando tenemos, que les puede pasar, por ejemplo, en Pinel, si es que hay, porque la verdad es que me da la impresión que no, que Pinel escribió todo el libro. Pero si, por ejemplo, ustedes se encontrasen con un libro que es una compilación, o sea, que son de varios autores, hay alguien que lo edita, pero son de varios autores, y ustedes quieren citar un capítulo de ahí, entonces se plantea así. Primero citan el capítulo, Ranteria Salazar P. 2006, el comienzo de la renovación. Ese es el capítulo. En M.A. Flores Gángora, edición Bogotá, renovación urbana, renovación humana. Página tanto, empresa de renovación humana. O sea, se cita primero el capítulo y posteriormente de dónde se extrajo en el libro. Y en la extracción se hace al revés la cita. Estos son ejemplos para que ustedes trasladen también, según su referencia, cómo lo pueden hacer en cada una de ellas. Si trabajan con libros, si trabajan con capítulos de libros o libros electrónicos.
Acá hay otro ejemplo. Si trabajan con una revista, que lo más probable es que les va a tocar el segundo semestre, el segundo trabajo. Así se citan las revistas cuando son el link. Lo más probable es que ustedes trabajen con revistas que están linkeadas. Por eso, los ejemplos que el ejemplo que les incorporé es con link. Acá también hay, ¿cómo se llama esto? Hay apellidos compuestos, los nombres, el año. Este es el título del artículo, por ejemplo, nanotecnología, fuente de nuevos paradigmas, mundo nano. Ese es todo el título. Después dice revista interdisciplinaria en neurociencia y nanotecnología. O sea, de dónde se extrajo la información, el volumen, ¿ya? O sea, el año puede ser el volumen y las páginas. Ya no se pone pp, sino se pone las páginas de donde se extrajo y de dónde se extrajo la información. Si es página web, lo mismo, siempre se empieza nombre de la persona, autoría. En el caso de página web hay que poner la fecha ingreso completa. En este caso, por ejemplo, yo les estoy mostrando una citación ya de esta misma web, ya que dice Sánchez C, 02 de abril del 2019, normas APA en español, normas APA séptima edición, ya que es un poco, este es el nombre de la web y aquí está el link. ¿Cómo se citan videos YouTube? Que seguramente van a tener que citar varios. Se pone el canal, la fecha también, ya cómo se llama, se pone que es un archivo en video y la fuente de donde lo extrajeron. ¿Ya? ¿Estamos hasta aquí? ¿Les puede ser útil la información? Ya, sigamos. Por último, perdón, me voy a ir a comentarles que estamos justo en el tiempo. Yo les voy a subir ya una parte de cómo se referencian las imágenes, ¿ya? Pero, espérense un poco, porque aquí parece que me salté algo. Sí, me salté algo. Espérenme un poquito, se me chispoteó, me salté algo, me da la impresión. Ay, para ir terminando. Mm, a ver, vamos a ver si me puedo ir a la última. No, ¿qué me pasó? Se me borró lo que estaba viendo. A ver, déjame ver. No, no me grabó la que estaba. Ya, ya, voy a ir atrás. Cuando nosotros referimos una imagen, chicos, ya, que es un poco lo que ustedes van a ver en su, ¿cómo se llama esto? En sus trabajos, ya, que van a tener que referenciar varias imágenes. Generalmente lo que se hace es incorporar al final de la imagen, o sea, abajo en esta, de dónde se extrajo la información, ¿ya? Y como no es totalmente igual, se pone extraído de o adaptado de. En este caso, yo lo voy a poner un poco más grande para que lo vean, ¿ya? Esta imagen que yo saqué acá, ahí, está extraída de esta página, ¿ya? Le voy a cambiar la información de acá porque no es la misma. 27. 27 de mayo
Esta es la forma en que tienen que citar cuando sacan una imagen, ¿ya? Es el nombre de la persona, el año y el título de la página, por ejemplo, en este caso, y a donde yo traje la información. En esta diapositiva que les planteé acá, es porque yo les voy a subir un texto, perdón, no les voy a subir un texto, sino que les voy a mostrar la página donde ustedes pueden saber cómo se adaptan sus distintas imágenes. La forma básica de formato para adaptar imágenes es poner adaptado el título de la imagen, el autor de la imagen, el año de publicación de la imagen, fuente y tipo de licencia, si es que la tiene. El año de publicación es donde tienen que incorporar toda la fecha. ¿Ya? O por ejemplo acá, en el caso de una página web, se adapta adaptado debido, por ejemplo, fotografía por Consejo Superior de Investigación, el año, ¿ya? Y la página. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes citen, pueden hacer dos cosas, porque aquí hay dos alternativas, o que citan con toda la fecha o citan solamente el año, ¿ya? Pero la estructura es la misma como la que estábamos usando en las otras situaciones, ¿ya? Cualquier duda que ustedes tengan para saber cómo se pueden referenciar, digamos, en ejemplos de cita, etcétera, yo les dejé este link donde están los ejemplos de referencias para libros, revistas, periódicos, etcétera, para todo lo que ustedes necesiten. En esta misma, ustedes pueden pedir o pueden ver cómo se podría citar, por ejemplo, una imagen, que esto, el formato, ¿ya? Y en formato ustedes pueden ver, ustedes pueden revisar cómo, por ejemplo, también aquí se puede ver cómo se cita la figura. ¿Ya? Un ejemplo es, por ejemplo, esta figura. En el caso de nosotros no tenemos que ponerle figura 1, solo lo que sale aquí abajo que tiene que ver cómo se adapta, de dónde extrajeron la figura, y en este caso, cuando la utilicen en el mismo link, o sea, ponen la figura y abajo inmediatamente ponen de dónde la extrajeron. Eso más que nada era lo que yo quería plantearles con respecto a las reglas APA, ¿ya? Cualquier duda que vayan teniendo sobre este tema, ya me lo van planteando ya sea por web, o sea, perdón, digamos, me lo van planteando por medio del WhatsApp, ¿ya? Que es la forma más rápida que yo les puedo responder. Ahora bien, yo preferiría que ustedes trataran de hacer el ejercicio y después me preguntan, profe, ¿está bien cómo lo coloqué? Porque esa es la manera en que ustedes pueden ir aprendiendo a hacerlo ustedes, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a esto para poder pasar a lo otro? ¿Preguntas? Dorca, Cassandra, Michelle, Pablo, Paulina, No, Robert. profe, siga con lo otro. Ya, ¿todo claro? Sí, Pero ya tienen la información como para que sepan de dónde con qué focalizarse. Ya. Bien, vamos a lo otro. Vamos a lo otro, al tiro. Ya, nosotros quedamos en las materias ya con respecto a la parte, digamos, la última parte de lo que era las neuronas, que tienen más que nada con lo que es el sistema, perdón, las neuroglias, y después lo que tiene que ver con potencial de acción. En eso habíamos quedado, ¿no es cierto? Porque las células las habíamos visto, pero nos queda la última parte, seguramente se van a acordar cuando yo se las incorpore ahora. Compartir ahora. Espérate, esto lo tengo que sacar. Ahora sí.